Millonario negro se derrumba al escuchar a Mendiga Negra y su melodía prohibida. Samuel, un hombre enorme en el mundo tecnológico, con mansiones que iluminan Manhattan y billeteras que parecen no tener fin, estaba a punto de quebrarse. No por dinero, no por un error de negocios, sino por una canción. Una melodía que salió de la garganta rota de una mujer que nadie esperaba. Una mendiga en una esquina olvidada de Harlem. La noche estaba fría y la ciudad, como siempre, parecía devorar a todos. Samuel caminaba solo, atrapado en su propia soledad, a pesar de sus fiestas brillantes y reuniones de alto vuelo. Sus pasos resonaban en la acera vieja, pero nada los sacaba del vacío interior, hasta que esa voz bajó en la noche, rasgada y llena de historias que parecían chocar contra su pecho. Amina la llamaban, y su guitarra diestra y su canto profundo cortaban el aire como un cuchillo invisible. Las notas bajaron y subieron con un peso brutal. Secretos ancestrales de dolor y sangre oculto. Se quedó quieto, como si el tiempo latiera distinto. La voz de Amina despertó en él recuerdos que creía enterrados, historias de su abuela, de heridas de familia, traiciones que habían dejado cicatrices invisibles. Un nudo se formó en su garganta, su pecho se apretó, y sus manos comenzaron a temblar. Sin pensar, se sentó junto a ella, dejando por un momento su mundo de acuerdos y falsas sonrisas. La mirada de Amina era intensa, llena de una luz que desafiaba el frío y la muerte. Pero el ambiente cambió. De repente, sombras aparecieron. Hombres con miradas duras y movimientos cortos se acercaron desde la oscuridad. No querían a Samuel ahí, ni a Amina cantando. Su música, decían, podía desbaratar todo lo que él había construido. Una melodía prohibida que sacudía poder y control. El aire se volvió denso. La calle vibraba con una tensión imposible de ignorar. Samuel sintió el peso de la amenaza, no solo a su reputación, sino a ese vínculo frágil que empezaba a formarse con Amina. Por un instante, dudó. ¿Ayudarla? ¿Proteger su mundo? Su corazón latía como un tambor salvaje y su mente explotaba de preguntas que no tenían respuestas fáciles. La música siguió, potente, desgarradora, mientras su sombra parecía crecer en la noche. ¿Podría enfrentar el dolor de su pasado para salvar algo real? ¿O se vería arrastrado por las sombras que él mismo había ayudado a construir? El futuro se cerraba sobre ellos como un puño, sin claridad, con un miedo que quemaba en la piel, pero también con un destello de esperanza a la distancia. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La música no se detenía. Las notas resonaban en el aire helado, pero el ambiente se tornaba aún más tenso. Samuel sentía la presión en su pecho, como si cada acorde de Amina le exigiera un pedazo más de su ser. La gente que pasaba se detenía por un instante, atenta a la energía electrizante que rodeaba la escena. Y de repente, un grito desgarrador cortó el aire frío. Samuel se sobresaltó. La voz provenía de un grupo de hombres que al salir de la oscuridad
Llevaban en sus ojos peligrosos destellos de rabia. Uno de ellos, un tipo corpulento, con una cicatriz en la mejilla, miraba a Amina con odio. Samuel se puso de pie, su cuerpo instintivamente dispuesto a protegerla. Pero el otro hombre levantó la mano. «¡Fuera de aquí, estúpido! Esta no es tu pelea», rugió, y el eco de sus palabras resonó en toda la calle. Amina, sin embargo, mantuvo su mirada en el hombre. «Déjame cantar», dijo con una voz firme, mientras el aire parecía volverse aún más espeso. Samuel no podía creer lo que escuchaba. ¿Estaba ella desafiando a esos tipos? La valentía de Amina le quitó el aliento, pero era aterrador. Pero entonces el giro llegó. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre de la cicatriz se acercó a Amina. El tiempo se detuvo, su mano se alzó, y en un instante el sonido de un disparo resonó en el aire. El eco reverberó en la noche. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Amina cayó al suelo, y la guitarra se le escapó de las manos, como si la vida misma se le hubiera escapado. Todo cambió en un segundo. Samuel se lanzó hacia ella, el pánico inundando su ser. «Amina, no, ¿qué has hecho?», gritó, su voz un estruendo en medio del caos creciente. Pero los hombres empezaron a retroceder, mirando alrededor, como si temieran que la situación se les fuera de las manos. Las luces de la ciudad parecían parpadear, como si también estuvieran en shock. Samuel levantó a Amina en sus brazos, su cuerpo frágil contra el suyo, cuerpo que ahora se sentía frío. El cálido fuego de su música se apagaba, dejando solo vacío y desesperanza. «Llama a una ambulancia», gritó un transeúnte, su rostro pálido mientras observaba la escena. Pero Samuel no podía moverse, como si estuviera atrapado en un sueño horrible. Sus manos temblaban y un sudor frío le recorría la frente. Entonces, el hombre de la cicatriz se acercó de nuevo con una sonrisa torcida. «No puedes salvarla», dijo. «Ya es demasiado tarde». Samuel sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Las palabras retumbaban en su cabeza. Demasiado tarde. La presión en su pecho se hizo insoportable. De pronto, el hombre sacó algo del bolsillo, un pequeño objeto que brillaba a la luz tenue de un farol. Samuel lo reconoció. Un antiguo medallón, uno que había pertenecido a su madre. «Este es el precio por tu curiosidad, Samuel. Ahora sabes lo que has perdido. ¿Qué harás para recuperarlo?». Esas palabras lo golpearon como un puño. Se quedó helado, su mente en un torbellino. Todo lo que creía saber, todo lo que había construido, se desmoronaba a su alrededor, dejando solo dudas y un oscuro camino por delante. La figura de Amina en sus brazos se desvanecía. Samuel miró al hombre, sus ojos ardiéndole furia y confusión. «¿Qué has hecho?», apenas pudo murmurar. La noche se cerraba sobre él, mientras el eco de la música en el aire se transformaba en un lamento sordo. La esperanza se esfumaba, y con ella una decisión crucial que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Pero antes de que pudiera pensar en el futuro, un destello oscuro en el horizonte marcó el final de su tranquilidad. Todo estaba a punto de cambiar, pero la respuesta a qué seguiría estaba sumida en la penumbra, tan insegura como la vida misma. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. Amina en sus brazos, su vida escapándose como la música que había llenado la noche. Todo era un caos, pero todavía había algo que lo ataba a esa realidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo salvarla? Su corazón estallaba con cada segundo que pasaba. Los murmullos de la gente se convirtieron en un zumbido monótono, resonando en sus oídos. El hombre de la cicatriz se acercó, sonriendo con esa arrogancia que solo los cobardes poseen. «Es una pena», dijo.
Pero esta es solo la punta del iceberg. Tu curiosidad tiene un precio, Samuel. Las palabras se clavaron como dagas en su mente. ¡Cállate!, gritó, pero algo en la mirada del hombre lo detuvo. Había algo más, algo que escapara al entendimiento. Fue entonces cuando la oscuridad se desvaneció un momento. Un rugido resonó en el aire. Un coche frenó en seco. Las luces de un vehículo iluminaban la escena, revelando más de lo que el caos había ocultado. De la nada, un grupo de hombres vestidos de negro salió del automóvil, sus rostros serios como el destino más temido. ¡Policía! ¡Nadie se mueve!, gritaron mientras se abalanzaban a la calle. La multitud se dispersó, como si una explosión hubiera hecho volar pedazos de asfalto. Samuel vio a Amina. Su mirada perdía en el dolor, y luego un rostro que nunca había esperado ver. Enrique, su ex socio, ahí estaba con una expresión de sorpresa y ¿compasión? No era posible. Samuel, dijo Enrique, acercándose con prisa. Necesitas salir de aquí. No puedes perderla. Ellos no son lo que parecen. La confusión se apoderó de Samuel. ¿Qué? ¿Qué sabes de esto? Su voz era una mezcla de incredulidad y terror. El pánico le nublaba la mente. Amina seguía en el suelo, inmóvil. No puedo explicarlo todo ahora, dijo Enrique, mirando a su alrededor. Pero lo que pasó aquí está encadenado a mucho más de lo que crees. Tienes que confiar en mí. Por favor. Samuel recordaba la traición que había llevado a su ruptura. No podía confiar en él, pero eso no importaba. Amina necesitaba ayuda. Sin embargo, no tanto como él. La gente se reía. La situación era caótica. El hombre de la cicatriz retrocedió, evaluando su próxima jugada. Pero había algo que lo aterraba. Samuel sintió una punzada de curiosidad. La valentía de Amina, su canto, y ahora todo esto. ¿Qué había detrás de esas sombras y promesas? En ese instante Amina tosió. Un sonido pequeño pero intenso. Abría los ojos, y esos ojos que hablaban de miseria, ahora estaban llenos de algo indescriptible. «Samuel, ¿dónde estás?», murmuró, y su mano buscó la de él. Todo palpitó a su alrededor. «Estoy aquí», contestó, y su voz era un susurro tembloroso. Pero el ambiente se oscurecía. Cuando su mirada se posó en Enrique, notó que algo en él había cambiado. Había un aire de presión, como si él hubiera rebasado un límite del que no había vuelta atrás. Con un movimiento rápido, Enrique sacó un pequeño objeto de su bolsillo. Era el mismo medallón que el hombre de la cicatriz había mostrado. «No, nunca debiste tenerlo», gritó. Samuel sintió que el tiempo se detenía. «Es más que un simple objeto. Tiene en su poder secretos que ni tú ni yo hemos comprendido. Amina», comenzó, pero la música de su voz se apagó. Un segundo grito interrumpió todo. Enrique se abalanzó, pero un disparo resonó. No fue el mismo sonido que había oído antes. Esta vez fue distinto, como si todo entrara en cámara lenta. Las luces parpadearon, los rostros se congelaron en el horror. Un instante después, un silencio helado envolvió el lugar. Samuel miró a Amina, aún en el suelo, y luego a Enrique, cuya expresión había cambiado de sorpresa a pánico. «No puedo dejar que esto ocurra», murmuró, y un destello de determinación brilló en sus ojos. «¡Amina!», gritó de nuevo, pero esta vez fue diferente. La mano de ella llegó a su pecho, donde palpitaba el medallón, ahora un objeto enigmático que parecía tener su propia vida. Y entonces un eco resonó en la calle,
una vibración más allá del dolor, como si todo estuviese a punto de estallar, y la revelación final fuese demasiado grande para comprender. Todo había cambiado. La dirección que tomaría su vida, su conexión con Amina, lo que había creído conocer de Enrique. Todo se tambaleaba al borde de lo desconocido, desbordando expectativas y dejando solo preguntas. ¿Quién era realmente Amina? ¿Qué significaba ese medallón? La oscuridad envolvía la escena. De repente, una luz brilló por encima de ellos, como un faro en la tormenta. Vas a ponerte del lado correcto, o te quedarás atrapado en la sombra para siempre. Una voz resonó, profunda y clara, y el caos giró a su alrededor. Samuel miró, esperanzado y aterrado. El futuro era un misterio, y la decisión más crítica de su vida estaba a punto de ser tomada. Samuel miró fijamente a Amina, que parecía estar luchando entre la vida y la muerte, mientras el ruido caótico a su alrededor se desvanecía Pero la vocecita en su cabeza seguía repitiendo: «Tienes que elegir, Samuel. Escoge el lado correcto». Reuniendo valor, Samuel sintió que el peso del medallón en el pecho pulsaba con cada latido. Era como si un río de poder oscuro fluyera a su alrededor, invitándolo a abrazar una verdad que ni siquiera había comenzado a entender. Enrique, que en un momento parecía una figura de salvación, ahora proyectaba dudas. ¿Y Amina? Amina era un misterio peligroso. «¿Qué es este medallón?», preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada de Enrique se oscureció de inmediato. «No puedes, no deberías saber eso. No es solo un objeto, es un vínculo más profundo. Todo es más complejo de lo que piensas», contestó Enrique, con un temblor en la voz. Los ojos de Samuel se llenaron de confusión. La revelación lo golpeó como una ola. Cada palabra que Enrique pronunció parecía esconder un abismo de secretos. «No estoy aquí para jugar con acertijos», le gritó Samuel, su dolor transformándose en rabia. Pero en ese instante, Amina tosió de nuevo. Esa tos ahogada era como un llamado a la acción. «¡Ayúdala!», gritó una voz desde el fondo de la multitud. Era una mujer que se había detenido, observando con interés. Samuel giró su cabeza hacia ella, pero al hacerlo, vio algo que lo paralizó. Al fondo, la silueta de un coche negro apareció, con ventanas tintadas como si ocultara algo más que solo pasajeros. Y entonces, el evento inesperado ocurrió. Desde el interior del coche, una figura emergió, envuelta en una túnica negra. Sus ojos brillaban como luces en la oscuridad. «¡Samuel!», gritó la figura, y su voz resonó con un poder inigualable. Era una mujer que jamás había visto, pero había algo familiar en ella, algo que despertaba su memoria. «¿Quién eres?», preguntó, sorprendido. Pero ya no pudo evitar la mirada de la figura, que parecía atravesar su alma. «Soy quien te ha estado observando, quien ha llevado tu destino en silencio. Y es hora de que descubras la verdad». El caos se detuvo. Samuel sintió que las miradas de la multitud se centraban en él, y el hombre de la cicatriz se congeló. Miedo fresco en su mirada. La mujer levantó una mano, y en un instante un brillo de luz iluminó el medallón que Samuel sostenía. Cuerpos en la multitud titubearon. «Esa es la clave», dijo la mujer, su voz profunda reverberando en el aire helado. La voz de Amina salió de la penumbra, temblorosa pero fuerte. «Samuel, no, no la escuches». Pero ya era demasiado tarde. La energía del medallón vibró en sus manos, y una nueva realidad comenzó a desdoblarse frente a él. La luz se hizo más intensa, envolviéndolos a todos.
En un relámpago de energía, Samuel fue proyectado hacia el pasado, donde apareció una escena que lo dejó sin aliento. Ahí estaba su abuela, riendo junto a él en un día de verano, mientras ella le contaba historias de su linaje. Pero había algo más, un medallón muy similar brillando en su cuello. ¡No!, gritó, siendo arrastrado hacia la memoria, atrapado entre el presente y el pasado, sin saber cuánto tiempo podría permanecer allí. Miró a Enrique, que ahora temblaba de miedo, y luego a Amina, cuya mirada reflejaba un torbellino de emociones. «Todos estamos entrelazados por este objeto», dijo la mujer de la túnica negra, ahora más cercana. «Y hay algo más en juego aquí, algo que cambiará todo lo que conoces. Pero debes decidir rápido, o quedarte atrapado para siempre». Samuel sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. La voz de Amina se mezcló con la de la mujer, llenando su cabeza de dudas. «¿Qué harás, Samuel? La decisión es tuya». De repente, Samuel vio al hombre de la cicatriz reponerse y avanzar. El futuro que creía tener ahora colapsaba frente a sus ojos. La vida que había construido, las amistades que había dado por sentadas, ninguno de sus ahora amigos o enemigos eran lo que parecían. Y la verdad estaba a punto de convertirse en una tormenta. La luz seguía creciendo, y en un último esfuerzo, Samuel gritó: «¿Qué es todo esto?». Pero al instante la oscuridad se tragó su grito y el mundo se desvaneció. Samuel sintió como la luz lo tragaba. El pasado se deshacía ante sus ojos. Temía que todo acabara, que pudiera quedar atrapado en un recuerdo eterno. Pero de repente, el brillo del medallón comenzó a parpadear. La imagen de su abuela sonriendo se desvaneció, solo para transformarse en algo oscuro, caótico. La luz parecía una puerta que se cerraba, dejando al descubierto sombras que acechaban en cada rincón. El ruido del caos se iba tornando más distorsionado. La voz de Amina se tornaba tenue, como un susurro ahogado. «Samuel, no dejes que esto te consuma». Pero justo cuando su corazón latía más rápido, una figura emergió de la luz. Era una mujer de la túnica negra, su rostro sereno en medio del torbellino. «Debes decidir, Samuel», dijo con voz grave. «Escoge el camino correcto». Un estruendo interrumpió el aire, como si la propia ciudad estuviera gritando. Un auto negro se deslizó hacia ellos, frenando violentamente. Las luces del faro iluminaban el caos en un destello deslumbrante. Las sombras en la calle se movieron, y luego una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, su rostro marcado por cicatrices. La atmósfera se congeló. La multitud se apartó, en estado de shock. Eran ellos, los hombres que habían arruinado la interpretación de Amina. «Samuel», dijo el hombre de la cicatriz, su voz cortante como la navaja que llevaba. «¿Realmente creíste que podrías escapar?». Su sonrisa era una mueca de desprecio. El hombre levantó el brazo. Samuel sintió que el tiempo se detenía de nuevo. La mirada de Amina lo abrazaba. Una conexión que creció hasta el momento de crisis. «¡Oh!», gritó. Pero antes de que pudiera moverse, un estruendo atronó el lugar. Era un disparo, y no era el mismo que habían oído antes. Este era distinto, resonando en la noche como un eco de la fatalidad. El impacto fue brutal. Samuel giró la cabeza, atónito, y vio la escena deshacerse. Allí, en la oscuridad, estaba Amina, recibiendo el impacto. Pero lo que más lo dejó helado no fue el disparo. Fue la forma en que el cuerpo de Amina se contorsionaba, como si la vida misma se escapara de ella.
Y entonces fue el giro. La mujer de la túnica negra levantó un objeto brillante, un medallón similar al que Samuel sostenía. «No, dímelo, dímelo ahora», clamó Samuel, aturdido. Era como si todo estuviera de cabeza, como si los hilos de su vida se entrelazaran en un despliegue de dolor. La mujer bajó la mirada, y él sintió que la verdad se acercaba. «Esto es más grande de lo que imaginas», dijo ella. Sus ojos brillaban con una intensidad apenas visible. «Tú no entiendes. ¿Qué está ocurriendo aquí?», Samuel preguntó desesperado. La mujer se volvió hacia Amina. «Ella es la clave», confesó. «No es solo un artista, es el ancla de una verdad mucho más complicada. Sus raíces van más allá de lo que puedes imaginar». Samuel sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Lo que había creído ver, lo que creía conocer de Amina, estaba desmoronándose ante sus ojos. Fue entonces cuando una voz volvió a resonar, pero no era la de Amina. Era Enrique, hablando desde la distancia. «Samuel, no te dejes llevar por el caos. Ellos están usando la música para controlarte», gritó. Samuel sintió un torrente de emociones. «¿Controlarme?», preguntó desorientado. Todo estaba conectado. El medallón, Amina, Enrique. Su mundo se desmoronaba. El destello del medallón en su pecho pulsaba con una fuerza propia, inexistente hasta ahora. En un giro aún más desconcertante, la figura de la mujer comenzó a desvanecerse en la luz, y luego se tornó en Amina. Su rostro reflejaba tanto dolor como poder. «Soy yo, pero no soy quien crees», dijo, su voz resonando en la noche como un canto de sirena. «La verdad siempre ha estado mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Tu búsqueda de la verdad revela giros inesperados». Samuel sintió que le daba un vuelco el estómago. «¿Qué estás diciendo?», murmuró, casi sin aliento. Todo el mundo contenía la respiración. Enrique miraba con desesperación, y el hombre de la cicatriz permanecía en la sombra, esperando su oportunidad. Todo ha sido un juego. Amina, o la mujer ahora, aterrizó un golpe devastador. Y tú eres la pieza central, Samuel. Pero hay algo que no sabes. El cielo se oscureció aún más. ¿Qué posibilidad habrá de que sepamos la verdad?, preguntó trémulo. Pero antes de que un sonido más se escuchara, un estruendo resonó desde lo alto. Una sombra gigantesca cruzó el cielo. Las luces titilaron, y en ese instante el mundo se oscureció. El eco de la insistente revelación se desvaneció mientras el caos giraba del todo, dejándolo a él, inmóvil, en una bruma de incertidumbre. «Camina hacia la luz o queda tapado en la sombra para siempre», resonó una última vez, y Samuel se dio cuenta de que, tal vez, la decisión lo cambiaría para siempre. Samuel sintió como la luz lo tragaba. El pasado se deshacía ante sus ojos. Temía que todo acabara, que pudiera quedar atrapado en un recuerdo eterno, pero de repente el brillo del medallón comenzó a parpadear. La imagen de su abuela sonriendo se desvaneció, solo para transformarse en algo oscuro, caótico. La luz parecía una puerta que se cerraba, dejando al descubierto sombras que acechaban en cada rincón. El ruido del caos se tornaba más distorsionado. La voz de Amina se tornaba tenue, como un susurro ahogado. «Samuel, no dejes que esto te consuma». Pero justo cuando su corazón latía más rápido, una figura emergió de la luz. Era una mujer de la túnica negra, su rostro sereno en medio del torbellino. «Debes decidir, Samuel», dijo con voz grave. «Escoge el camino correcto». Un estruendo interrumpió todo, el eco resonando en el aire, como si la misma ciudad estuviera gritando.
Un coche negro se deslizó hacia ellos, frenando violentamente. Las luces del faro iluminaban el caos en un destello deslumbrante. Las sombras en la calle se movieron, y luego una figura emergió de la oscuridad. Era el hombre de la cicatriz, su mirada fija en Samuel, y su sonrisa retorcida como el destino del que parecía haber escapado. ¡Samuel!, gritó, y su voz sonó como un trueno. Ya es hora de que descubras la verdad. ¡Tu verdad! El tiempo se detuvo. La multitud cernía respiraciones cortas. La presión en el pecho de Samuel se incrementaba. El hombre levantó el brazo. El medallón es más que un simple objeto. Es un vínculo, un puente entre el pasado y el presente. Pero no es tuyo, Samuel. Nunca lo fue. Sus palabras se volvieron veneno, chocando contra su alma. ¿Qué quieres decir con eso?, replicó Samuel, el horror comenzando a llenar su voz. Amina luchaba por mantenerse consciente. Sus ojos se entrecerraban, pero esa conexión con él seguía ahí. ¡Dímelo ya! Y entonces el hombre de la cicatriz sonrió, su expresión maliciosa iluminándose por un instante. Tu madre, Samuel, ella nunca fue quien creías. Ella era parte de esto. Parte de un secreto que ha permanecido oculto durante años. Las palabras cayeron como bombas. Su corazón se detuvo. «No, eso no puede ser cierto», murmuró Samuel, buscando en la mirada de Amina una respuesta. Pero ella, casi hipnotizada por las palabras del hombre, apenas podía reaccionar. Ella estaba buscando salvación en su propia miseria. Trató de protegerte de un poder que no comprendías. No eres solo un hombre común, Samuel. Tus habilidades, tu conexión con la música, todo estaba destinado a ser parte de algo mucho más grande. La revelación vibró en el aire como un cántico distante. ¿Qué tienes que ver con mi vida, con mi madre?, preguntó Samuel, sintiendo que se desmoronaba por dentro cada palabra, desgarrando su comprensión de la realidad. La multitud comenzaba a murmurar, inquieta. Los ojos del hombre de la cicatriz centelleaban. «Porque yo soy quien lo convirtió todo en polvo», dijo, llevando una mano hacia su chaqueta y sacando un pequeño objeto que brillaba intensamente. «Soy el guardián de este secreto, y ahora, para poner fin a nuestra historia, debe haber un sacrificio». En un parpadeo, la atmósfera se tornó pesada. La figura de Amina comenzó a tambalearse. Samuel extendió la mano hacia ella, pero el hombre hizo un movimiento abrupto y... ¡oh! El destino pareció cambiar. De un solo empujón, el objeto en su mano liberó una oleada de luz, atrapando a Samuel, atrapando a Amina, y todo se convirtió en un torbellino de sucesos. El mundo que conocía se fragmentaba. Amina gritó su nombre, y Samuel, irresistible, comenzó a caer al vacío. «¡No, Amina! ¡No!». Pero mientras caía, escuchó la voz de la mujer de la túnica negra resonar en su mente. «Recuerda quién eres, Samuel. Tu elección marcará el fin o el principio». Y de repente todo se detuvo. Pavoroso y deslumbrante, un brillo iluminó sus ojos. En un parpadeo, comprendió que todo lo que había vivido, sus vínculos, su riqueza, el medallón, todo era parte de un entramado más oscuro, más retorcido de lo que jamás había imaginado. La oscuridad lo absorbía, la verdad se hacía cada vez más confusa, donde Samuel ya no sabía si estaba dispuesto a descubrirlo. Samuel sintió cómo la luz lo tragaba. El pasado se deshacía ante sus ojos, temía que todo acabara, que pudiera quedar atrapado en un recuerdo eterno. Pero de repente, el brillo del medallón comenzó a parpadear. La imagen de su abuela sonriendo se desvaneció, solo para transformarse en algo oscuro, caótico.
La luz parecía una puerta que se cerraba, dejando al descubierto sombras que acechaban en cada rincón. El ruido del caos se tornaba más distorsionado. La voz de Amina se tornaba tenue, como un susurro ahogado. «Samuel, no dejes que esto te consuma». Pero justo cuando su corazón latía más rápido, una figura emergió de la luz. Era una mujer de la túnica negra, su rostro sereno en medio del torbellino. «Debes decidir, Samuel», dijo con voz grave. «Escoge el camino correcto». Un estruendo interrumpió todo, el eco resonando en el aire, como si la misma ciudad estuviera gritando. Un coche negro se deslizó hacia ellos, frenando violentamente. Las luces del faro iluminaban el caos en un destello deslumbrante. Las sombras en la calle se movieron, y luego una figura emergió de la oscuridad. Era el hombre de la cicatriz, su mirada fija en Samuel, y su sonrisa retorcida como el destino del que parecía haber escapado. «¡Samuel!», gritó, y su voz sonó como un trueno. «Ya es hora de que descubras la verdad. Tu verdad». El tiempo se detuvo. La multitud cernía respiraciones cortas. La presión en el pecho de Samuel se incrementaba. El hombre levantó el brazo. «El medallón es más que un simple objeto. Es un vínculo, un puente entre el pasado y el presente. Pero no es tuyo, Samuel. Nunca lo fue». Sus palabras se volvieron veneno, chocando contra su alma. «¿Qué quieres decir con eso?», replicó Samuel, el horror comenzando a llenar su voz. Amina luchaba por mantenerse consciente. Sus ojos se entrecerraban, pero esa conexión con él seguía ahí. «¡Dímelo ya!». Y entonces el hombre de la cicatriz sonrió, su expresión maliciosa iluminándose por un instante. «Tu madre, Samuel. Ella nunca fue quien creías. Ella era parte de esto, parte de un secreto que ha permanecido oculto durante años». Las palabras cayeron como bombas. Su corazón se detuvo. «No, eso no puede ser cierto», murmuró Samuel, buscando en la mirada de Amina una respuesta. Pero ella, casi hipnotizada por las palabras del hombre, apenas podía reaccionar. Ella estaba buscando salvación en su propia miseria. Trató de protegerte de un poder que no comprendías. «No eres solo un hombre común, Samuel. Tus habilidades, tu conexión con la música, todo estaba destinado a ser parte de algo mucho más grande». La revelación. En un parpadeo, la atmósfera se tornó pesada. La figura de Amina comenzó a tambalearse. Samuel extendió la mano hacia ella. Pero el hombre hizo un movimiento abrupto y ¡oh!, el destino pareció cambiar. «¡No!», gritó Samuel, pero ya era demasiado tarde. El hombre disparó y un grito desgarrador atravesó el aire. Samuel sintió algo helado recorrerle la espalda. Amina cayó hacia atrás y el grito de Samuel se ahogó en su garganta. Se precipitó hacia ella, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente se aturdía mientras las imágenes se superponían. Su madre, la música, su vida desmontándose en fragmentos. Pero algo increíble aconteció. A medida que la figura de Amina yacía en el suelo, su cuerpo empezó a brillar. Era como si el medallón que Samuel sostenía respondiera a su dolor. Una luz intensa estalló entre ellos. El hombre de la cicatriz retrocedió, atónito. «¿Qué demonios está pasando? Esto no debería suceder», exclamó, su arrogancia desmoronándose ante la visión ante sus ojos. Samuel apretó el medallón en su mano y sintió su energía vibrar. Y entonces, en un giro abrumador, Amina empezó a levantarse. Su rostro estaba iluminado por una luz dorada y sus ojos brillaban con un poder desconocido. «¡Samuel!»,
Su voz resonó a través de toda la confusión. Este poder es nuestro legado. No estoy sola. Nunca lo he estado. Samuel se quedó paralizado, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz temblando, pero la respuesta llegó de la boca del hombre de la cicatriz, ahora con un terror genuino en su mirada. «No puede ser. ¿Qué has hecho? Solo un descendiente de la línea prohibida puede desatar esto. ¿Quién eres tú realmente?». Las palabras de él lo envolvieron en un remolino de incertidumbre. ¿Amina? ¿Su madre? ¿Él? La verdad al fin parecía desplegarse como un mapa que había estado escondido durante mucho tiempo. Samuel sintió un nudo en su garganta mientras todo lo que conocía se tambaleaba sobre el precipicio. De repente, un estruendo rompió la atmósfera. Un coche negro emergió de la nada derrapando y se detuvo ante ellos. La puerta se abrió con violencia, revelando a un grupo de hombres en trajes oscuros, sus rostros ocultos tras gafas oscuras. «¡Atrás! ¡Nadie se mueve!», gritaron, sacando armas automáticas. La escena estalló en un caos. Samuel sintió como todo se desmoronaba, mientras la multitud se dispersaba en pánico, y él se encontraba atrapado en una realidad que ya no podía comprender. Se giró para mirar a Amina, ahora envuelta en un halo de luz, y supo que todo lo que había creído era una ilusión. «Todo ha cambiado, Samuel. Tenemos que irnos ahora», le urgió Amina, su voz firme pero con un matiz de preocupación. Y cuando lo pensaba todo perdido, la luz alrededor de Amina pulsó y en un asombroso giro, la mujer de la túnica negra emergió de la confusión, su presencia imponente como un faro. «Esto apenas comienza. La verdad, Samuel, es más aterradora de lo que imaginas». El caos rugía a su alrededor, y Samuel sintió que la realidad se desvanecía. Pero su mirada se aferraba a Amina, ahora más que nunca. La sombra de lo que estaba a punto de revelarse se cernía sobre ellos, y el abismo se acercaba. ¿Podrían escapar de lo que estaban a punto de desatar? La escena era un caos. Samuel sintió que el aire se electrificaba. Amina brillaba, casi como si desafiara la gravedad de toda esa oscuridad. La luz la rodeaba. Su energía parecía alimentarse de la desesperación, y el hombre de la cicatriz, que había proyectado tanto poder, parecía ahora un niño asustado. La multitud, paralizada, contenía la respiración. «Amina, no te vayas», gritó Samuel, extendiendo la mano hacia ella, sintiendo que su piel ardía. Pero en medio de la luz que emanaba de Amina, algo más comenzó a abrirse en el aire. Un portal, un vórtice brillante que parecía absorber la angustia, el miedo y todo lo que quedaba de su vida anterior. El hombre de la cicatriz retrocedió. Sus ojos... «¡Ah! ¡No puede suceder!», vociferó, pero su voz se quebró. Era un hombre que había controlado la penumbra hasta ese instante. La figura de la mujer de la túnica negra sonreía, como si supiera algo que ellos no comprendían. De repente, un grito desgarrador emergió de la multitud. Todos giraron la cabeza. Samuel vio a un grupo de hombres en trajes oscuros. Sin previo aviso comenzaron a disparar al aire. Las balas zumbaron y la gente comenzó a gritar, buscando refugio. «¡Corred! ¡Esto es una emboscada!», resonaron los gritos. Amina se tambaleó. La luz que la rodeaba se intensificó, pero algo la frenó. «¡Samuel!», gritó, con angustia, como si el peso del mundo se le viniera encima. Su rostro mostró un destello de dolor, y entonces lo inesperado ocurrió. El portal estalló en una luz cegadora. En el instante siguiente, todo se desvaneció.
Samuel sintió que su corazón se detenía cuando una figura familiar emergió de la luz deslumbrante. Era su madre. Su figura se perfilaba contra el resplandor, con la misma expresión de amor y miedo que él recordaba. ¡Samuel! Su voz era un eco del pasado, y en su tono había tristeza, pero también fuerza. Lo he buscado, lo intenté protegerte. ¿Qué? ¿Mamá? Samuel se sintió desubicado, incapaz de procesar si estaba soñando o si realmente estaba allí. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? Ella extendió la mano y justo antes de que pudiera tocarla, la luz a su alrededor comenzó a agitársele. Un nuevo rugido llenó el aire y la figura de su madre se desvaneció. ¡No! ¡Regresa!, gritó Samuel, su voz desgarrándose en la confusión. Pero a medida que luchaba por aferrarse a lo que había visto, la verdad se abalanzó sobre él. Ella es parte de esto, Samuel, explicó la mujer de la túnica negra, que ahora parecía brillar con una energía propia. No solo tu madre, sino quien ha mantenido la clave de tu legado. Todo está conectado. Ella no es lo que piensas. ¿Qué estás diciendo?, Samuel gritó, frustrado y confundido. Las palabras de la mujer lo golpearon con el mismo peso que la balanza de su vida. La presión en su pecho crecía. No entiendo nada. Ella fue una guardiana, la mujer continuó, mientras la atmósfera se sobrecargaba de tensión. Una guardiana de secretos que tú jamás conociste. Amina es la clave para desatar una verdad que da miedo a muchos. Ella, Samuel, no es una simple artista. Tiene un poder ancestral. El rugido de la multitud terminó de convertirse en un eco distante. Samuel sintió que se avergonzaba al ver a Amina tambalearse nuevamente, llevándose una mano al pecho. ¡Amina! La desesperación afloró en su voz. Pero entre más luchaba por entender, el hombre de la cicatriz, en un giro inesperado, se lanzó hacia Amina. Y en su desesperación, el evidente desprecio quedó planteado en el aire. ¡No! ¡No!, Samuel gritó. Pero el hombre de la cicatriz levantó un arma y en el estruendo del disparo, todo se tornó en un silencio impactante. El tiempo se detuvo. Un grito salió de la garganta de Amina, mientras el impacto la hizo caer al suelo. Samuel la vio tambalearse, su respiración comenzando a escapar como un susurro tenue. Pero entonces, un brillo poco común comenzó a emanar de su pecho, justo donde había llevado el medallón, como si un vínculo se activara. La luz rebotó en la oscuridad. Todo lo que pensaba que sabía se retorció como un tornado de ilusiones. ¡Vamos, Amina! ¡Responde!, clamó Samuel. Pero el aire se volvió gélido. La presencia de su madre, el hombre de la cicatriz, todo se desvaneció como un espejismo. Y Samuel, en medio de la confusión, se enfrentó a la pregunta más aterradora. ¿Había perdido a Amina para siempre? Mientras el caos giraba a su alrededor, una nueva verdad incomprensible tomaba forma, dejando al mundo completamente desprovisto de sentido. Samuel sintió cómo la angustia lo envolvía. Amina yacía tendida en el suelo, y el grito que había salido de sus labios quedó atrapado en su garganta. Las luces de la ciudad parecían desdibujarse. Todo a su alrededor se tornaba borroso. La multitud miraba, algunos con horror, otros con pena. Pero el silencio no duró. El hombre de la cicatriz sonrió, satisfecho, como si todo estuviera bajo su control. ¿Qué vas a hacer, Samuel? ¿Salvar a la musa o decidirlo por tu madre? Se burló, proyectando un aire de desafío que resonó en cada rincón de la calle. El caos comenzó a desdibujar las líneas de la desesperación. Samuel miró a Amina, sus ojos buscando la verdad en ella. ¡No, no te vayas!,
suplicó, mientras el brillo en el pecho de ella comenzaba a desvanecerse. La presión aumentaba en su pecho, como si cada susurro de su corazón intentara gritar que algo terrible estaba por suceder. Y entonces, un destello. El medallón en su pecho empezó a pulsar como si tuviera vida propia. Un resplandor cálido llenó la oscuridad en una explosión de luz cegadora. Samuel parpadeó, incapaz de entender lo que sucedía. La figura de Amina brillaba intensamente, pero de repente la luz se fragmentó en destellos de colores, y un viento helado sopló a través de la calle. ¡Mamá! La voz de Samuel resonó entre la confusión. La figura de su madre apareció de nuevo, pero esta vez no se veía afectada por el tiempo. Se mantuvo allí, frente a él, en toda su juventud, con una sonrisa que nunca había olvidado. «Samuel, es hora de que sepas la verdad», susurró ella, y sus palabras tenían un eco profundo, sincero. «Todo lo que te han dicho, todo lo que creías, no es lo que parece». El hombre de la cicatriz se detuvo, mirando a Samuel con furia. «Cállate, no hay tiempo para cuentos». Pero la mirada de la madre de Samuel era intensa, un portal hacia una realidad aún no descubierta. «Tu padre, Samuel, él era parte de algo poderoso, algo que tú heredaste», aclaró ella. Sus ojos lo atravesaron. «Ese medallón no solo es un objeto de valor, es la clave de nuestros secretos, y más que eso, la puerta hacia un mundo que te negaron». Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué quieres decir?», preguntó. Las palabras de su madre resonaban en su mente como un eco, arremetiendo contra todo lo que había considerado verdad. «Este conflicto no es solo tuyo, Samuel», continuó. «Se trata del legado de nuestra familia. Amina es mucho más cercana a ti de lo que crees. Su sangre, hay una conexión, algo que el hombre de la cicatriz teme». Todo se volvió borroso. La imagen de Amina se desvaneció en una sombra, y el caos en la calle se intensificó. Samuel sintió el dolor atravesar su corazón. «¿Qué estás diciendo, madre?». La pregunta salió de sus labios cada vez más desesperado. Pero antes de que pudiera saberlo, el hombre de la cicatriz levantó su arma de nuevo. «¡Basta de juegos!». Su rostro se torció en una mueca de furia y determinación. Samuel intentó moverse, pero las palabras de su madre se retorcían en su mente, llenándolo de pánico. «¡Detente!», gritó, pero cuando el hombre apretó el gatillo, no fue un sonido del disparo lo que escuchó. Fue un silencio ensordecedor. De repente, la calle se iluminó en un brillante estallido de energía. La figura de Amina resplandecía como nunca. Con un grito se levantó y la luz se expandió por la calle. Todos la miraban, atónitos. «¡Saquen las manos de ella!», clamó Samuel, sintiendo que todo se deshacía a su alrededor. La luz envolvía a Amina, y en su brillo había algo familiar. Era un poder que él jamás había imaginado. Justo cuando pensaba que la verdad se estaba revelando, un temblor sacudió el suelo. Todo se volvió inestable. El hombre de la cicatriz gritó con furia cuando el suelo comenzó a abrirse. De las grietas emergieron sombrías figuras, sombras de un pasado que jamás habría imaginado. Eran ecos de su historia, de antiguos secretos que estaban esperando salir a la luz. Entonces, que en un giro impactante, las sombras se extrajeron y sostuvieron a Amina en un abrazo nefasto. «¡No, Amina!», gritó Samuel con desesperación, intentando llegar a su lado. Pero la luz de Amina empezó a oscurecerse, la energía vibrante retrocediendo, mientras su expresión se transformaba en dolor. «La verdad no está a salvo, Samuel», le gritó una de las sombras,
y un silencio helado llenó la calle. Samuel sintió que todo se desmoronaba. En un instante decidió: voy a salvarla. Pero justo antes de saltar hacia ella, las sombras se deslizaron y una de ellas reveló un rostro familiar. Era Enrique, con una sonrisa perversa. Demasiado tarde, Samuel. Has caído en el juego de fuerzas que ni siquiera comprendes. El giro de los acontecimientos, la revelación desgarradora, lo dejó helado. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado, estaba a punto de destruirse. La verdad lo golpeó como un balde de agua fría. ¿Enrique? ¿Aliado o enemigo? La multitud observaba, conteniendo la respiración. La luz brillaba una vez más, pero ahora su destino colgaba de un hilo. ¿Qué vas a hacer, Samuel? Resonó en el aire la pregunta que lo atormentaba. Todo se tornó más oscuro. ¿Había perdido a Amina para siempre? ¿Y Enrique? ¿Él era amigo o uno de esos que buscaba control? La incertidumbre lo envolvía, mientras las sombras se alzaban, preparándose para reclamar lo que creían que era suyo. Samuel se quedó quieto, su mente un torbellino de emociones. Casi sin aliento, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La luz de Amina estalló con fuerza, envolviendo a todos en un resplandor tan intenso que Samuel sintió que podía quemarlo. «Samuel, este es nuestro momento», gritó ella, su voz un canto de guerra que atravesó la oscuridad. El hombre de la cicatriz retrocedió, su sonrisa de confianza borrándose, ahogada por la luz que emanaba de Amina y de Samuel. «No dejaré que te lleven», gritó Samuel, sintiendo cómo la rabia y el miedo se confundían dentro de él. A medida que se acercaba a Amina, todo el mundo alrededor parecía estar atrapado en una burbuja de tiempo, congelados en su propia vulnerabilidad. Las sombras intentaron acercarse, pero la luz las repelió, haciendo que gritaran en agonía. «Amina, aguanta», clamó. Se sentía como si la vida de ella dependiera de cada palabra que pronunciara. Ella sonrió en medio del caos, sus ojos reflejando la determinación que ambos compartían. Samuel sabía que su conexión era más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Con un movimiento rápido, Amina tomó el medallón de Samuel, las esmeraldas brillando bajo la luz. «Esto es lo que necesitamos. Es nuestra herencia», exclamó. Y en ese instante, el vórtice de energía creció, convirtiéndose en un tornado de luz que giraba alrededor de ellos, una danza de esperanza creándose en medio de la desesperación. El hombre de la cicatriz, sintiendo la pérdida de control, levantó su arma. «No puedo permitir que esto termine así», gritó, pero su grito quedó ahogado por el rugido del viento. Samuel se lanzó hacia Amina, tomándola de la mano justo cuando la energía alcanzó su punto máximo. Un estallido de luz y sonido resonó en la calle, y la atmósfera tembló. Los hombres en trajes oscuros gritaron, intentando tomar control, pero no había nada que pudieran hacer. Las sombras, debilitadas, comenzaron a desvanecerse, disipándose como niebla bajo el sol. En ese momento, Samuel comprendió. Su unión, su música, era el poder que había estado buscando. «¡Y es hora de romper el ciclo!», gritó Samuel, y alzando el medallón, lo sostuvo frente a él. Amina lo miró, y en un atisbo de clarividencia entendió que juntos podían dar sentido a todo lo ocurrido. Un destello de luz envolvió al hombre de la cicatriz, despojándolo del poder que había acumulado. «¡No!», bramó él, pero sus palabras se perdieron, atrapadas en la tormenta de energía. Algo dentro de Samuel se activó, resonando con la música que siempre había escuchado en su interior. Era el eco de un legado que nunca supo que llevaba. Era más que simple riqueza. Era su conexión, su historia. La luz estalló en un clamor de alegría.
En un instante, Henry, su antiguo socio, apareció, sus ojos abiertos de par en par mientras observaba. «¿Qué está pasando?», se preguntó, incapaz de comprender. «Estamos rompiendo las cadenas, Enrique», respondió Samuel, la alegría vibrante recorriendo su voz. Y súbitamente, Amina y Samuel se fusionaron en una melodía que nada podía apagar. Con un último estallido, el conexión en el aire estalló, llevándose consigo las sombras. Samuel se sentó, respirando con dificultad, mientras la luz se desvanecía lentamente. Amina estaba a su lado, aún temblando pero viva. Con una mirada cargada de significado, sonrieron. «Acabamos de salir de una tormenta, pero la vida nos espera, Samuel», dijo Amina, y su voz era una melodía que resonaba en su corazón. Samuel sintió la esperanza renacer. La lucha quizá no había terminado, pero todo ya estaba cambiando. La multitud lentamente comenzó a dispersarse, algunos murmurando sobre lo que había sucedido, otros mirando con asombro. Enrique se acercó. Su expresión era mezcla de admiración y culpa. «Lo siento por no haber creído en ti», confesó. «Hay mucho que debemos hablar». Samuel asintió. Su mirada miraba más allá, a un futuro incierto pero brillante. Hablar es solo el comienzo. Pero antes de dar un paso más, un eco oscuro resonó de la nada. «Esto no ha terminado». La advertencia llenó el aire, dejando una marca en sus corazones. La incertidumbre maceró mientras se alejaban, sabiendo que las sombras aún acechaban. Y mientras juntos caminaban, la sensación de lo desconocido colgaba en el aire. La vida continuaría, con muchas preguntas aún sin respuesta. ¿Qué futuro los aguardaba? ¿Cuáles serían sus verdaderos desafíos? De repente, tu atención es valiosa y ahora es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal para asegurar que no te pierdas ninguna historia exclusiva que viene pronto. Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta increíble historia. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo terminó todo. Los verdaderos fanáticos saben que su apoyo hace toda la diferencia. ¡Vamos! ¡Hazlo ya! ¡Acá!